Bienvenidos a un video más del canal Respuesta Bíblica, en donde te invitamos a sumergirte en un viaje único a través de los siglos, donde los cielos y la tierra convergen en conversaciones trascendentales, desde el misterio del Edén hasta la promesa de redención de cuando Jesús se hizo hombre. Este video te invita a explorar las diversas formas en que Dios ha hablado a su creación a lo largo de la historia. Cada diálogo, cada palabra revela no solo un mensaje divino, sino también los latidos de un corazón que anhela guiar, amar y salvar. Veamos los motivos detrás de estas comunicaciones celestiales y veamos cómo la voz de lo divino ha moldeado la historia de la humanidad. Diálogo número 1. Dios habla con Adán y Eva en el jardín del Edén. El diálogo de Dios con Adán y Eva en el jardín del Edén refleja una relación íntima con la humanidad. Y es que si leemos en Génesis 3, encontraremos el relato de la desobediencia del hombre tras comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando Dios había dicho a Adán antes: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios, al cuestionarlos tras desobedecer, mostró su deseo de una relación basada en la verdad y la obediencia. Esta interacción enseña sobre la importancia de la responsabilidad, la libre elección y las consecuencias de las decisiones. Diálogo número 2. Dios habla con Noé sobre construir el arca. El diálogo de Dios con Noé surge en el contexto del diluvio. Dios, viendo la maldad humana, decide destruir todo lo que había creado, pero encontró gracia en un hombre justo llamado Noé. Dios instruye a Noé a construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Este diálogo refleja el juicio divino por el pecado y la oportunidad de gracia y renovación. Establece un pacto con Noé simbolizado por el arco iris, mostrando que a pesar del juicio, Dios es misericordioso y fiel a sus promesas de preservar la creación. Diálogo número 3. Dios habla con Abraham sobre el sacrificio de Isaac. El diálogo entre Dios y Abraham se encuentra en Génesis 22. En este contexto, Dios prueba la fe y la obediencia de Abraham al pedirle que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Aunque angustiado, Abraham demuestra su devoción al estar dispuesto a obedecer. El diálogo muestra la importancia de la fe inquebrantable y la disposición de obedecer a Dios incluso en circunstancias difíciles. Finalmente, Dios provee un carnero como sustituto, subrayando su provisión y reafirmando su pacto con Abraham. Diálogo número 4. El diálogo de Dios con Moisés a través de la zarza ardiente. Este diálogo se encuentra en Éxodo 3. Moisés, en el desierto de Madián, ve una zarza en llamas, pero no se consume. Dios habla desde la zarza, llamando a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Este diálogo revela la santidad de Dios y su plan de redimir a su pueblo. Moisés objeta debido a su inseguridad, pero Dios lo capacita y promete estar con él. El diálogo subraya la naturaleza fiel y empoderada de Dios en la misión de liberación de Moisés. Diálogo número 5. El diálogo de Dios con Moisés cuando recibió los 10 mandamientos. Puedes leer este diálogo en Éxodos 19 y 20. Dios llamó a Moisés al monte Sinaí y le da los 10 mandamientos como parte de la ley. En contexto, muestra a los israelitas acampando al pie de la montaña, preparándose para su encuentro sagrado.
Dios habla desde una nube y truena, estableciendo su autoridad divina y la santidad de su ley. Este diálogo enfatiza la importancia de la obediencia y el orden moral, estableciendo un marco para la relación entre Dios y su pueblo. Diálogo número 6. Dios habla con Samuel cuando era niño. Este diálogo se encuentra en 1 Samuel 3. En el contexto, Samuel era un joven sirviente en el templo bajo el sacerdote Elí. En medio de la noche, Dios llama a Samuel por su nombre. Samuel, Samuel. Samuel, confundido, busca la dirección de Elí. Desde varias repeticiones del llamado de Dios, Elí le aconseja responder a Dios. El diálogo revela que Dios tenía un mensaje para Samuel: el juicio sobre la casa de Elí. Este encuentro muestra la capacidad de Dios para comunicarse directamente con individuos y cómo Samuel, incluso en su juventud, se convierte en un profeta clave en la historia de Israel. Diálogo número 7. Dios habla con Elías en el monte Horeb. Este diálogo se encuentra en 1 de Reyes 19. Después de una victoria sobre los profetas de Baal, Elías huye por temor a la reina Jezabel. En el monte, Dios se revela a través de un suave murmullo, preguntándole a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías responde sobre su celo vivo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel habían dejado su pacto, habían derribado sus altares y habían matado a espada a sus profetas, y solo Elías quedaba. Este diálogo revela la desesperación de Elías, pero Dios le encomienda a regresar y le da nuevas instrucciones. Este encuentro muestra la preocupación divina por los siervos agotados, la importancia de escuchar la voz de Dios en los momentos de desafío. Diálogo número 8. El diálogo de Jod con Dios sobre el sufrimiento y la justicia. Este diálogo se encuentra en el libro de Jod. Jod, un hombre piadoso, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, enfrenta pérdidas devastadoras y sufrimientos inexplicables. Sus amigos intentan explicar su sufrimiento como castigo por el pecado, pero Jod, por otro lado, busca respuestas y se lamenta de su situación. Dios finalmente responde desde un torbellino, cuestionando la comprensión humana de la creación y la justicia divina sobre su grandeza y sabiduría. El diálogo pone en perspectiva la limitación humana para comprender los caminos divinos y destaca la necesidad de confianza en Dios incluso en medio del sufrimiento. Muestra cómo la humildad y la confianza son fundamentales en la relación entre el ser humano y lo divino. Diálogo número 9. El diálogo de Dios con Isaías en una visión del templo. Este diálogo se encuentra en Isaías 6. Isaías experimenta una visión de la gloria de Dios en el templo. En esta escena, los serafines proclaman la santidad de Dios y purifican a Isaías. Isaías responde con humildad y reconocimiento de su pecado y Dios le comisiona a ser profeta. Este diálogo ilustra la santidad divina, la conciencia del pecado humano y la disposición para la misión divina a pesar de las imperfecciones humanas. Diálogo número 10. El diálogo de Dios con Jeremías cuando lo llaman a ser profeta. Este diálogo se encuentra en Jeremías 1. En el contexto, Jeremías se siente incapaz y joven para el llamado. Dios lo llama y le asegura su elección divina desde antes de su nacimiento. Jeremías responde diciendo que es demasiado joven. Dios toca sus labios y promete estar con él. Este diálogo muestra la sabiduría de Dios en la elección de profetas, la superación de las dudas humanas y la capacidad divina para capacitar a aquellos a quienes llama. Resalta la importancia de confiar en Dios y su propósito. Bien,
Hasta aquí hemos visto algunos ejemplos de cómo Dios ha hablado de diferentes formas en el Antiguo Testamento. Pero veamos ahora 5 formas en las que Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Diálogo número 11. El diálogo de Jesús con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Este diálogo se encuentra en Juan 3. Nicodemo, fariseo y líder judío, busca a Jesús en la noche en privado. Jesús le dice que para ver el reino de Dios uno debe nacer de nuevo. Nicodemo no entiende cómo alguien puede nacer nuevamente. Jesús explica que esto es un nacimiento espiritual, nacido del agua y el espíritu. El diálogo destaca la necesidad de un cambio interior y la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de una persona. Subraya que la salvación proviene de la fe en Jesús y el poder del Espíritu Santo. Diálogo número 12. Jesús habla con la samaritana en el pozo. El diálogo de Jesús con la samaritana se encuentra en Juan 4. Jesús, cansado del viaje, se encuentra con una mujer samaritana mientras busca agua en el pozo. Él le pide de beber y luego revela su conocimiento de su vida pasada. Hablan sobre la adoración y Jesús se identifica como el Mesías. Este diálogo contextualiza la hospitalidad histórica entre judíos y samaritanos. Pero Jesús trasciende las barreras culturales y muestra su capacidad de satisfacer la sed espiritual de todos. El motivo es destacar la oferta de vida eterna a través de la fe en Él, independientemente del trasfondo cultural. Diálogo número 13. Jesús dialoga con Pedro sobre su amor y llamado. El diálogo de Jesús con Pedro sobre su amor y llamado se encuentra en Juan 21. Después de la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos y le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y le instruye a cuidar de sus ovejas. Este diálogo ocurre después de que Pedro negara a Jesús 3 veces durante su crucifixión. El motivo es la restauración de Pedro y su llamado a liderar la iglesia. Jesús enfatiza la importancia del amor y el servicio en su ministerio, mostrando su gracia y perdón hacia aquellos que fallan. Diálogo número 14. Jesús habla con Pilato antes de su crucifixión. Este diálogo se encuentra en varios pasajes de los evangelios, como en Juan 18 y Mateo 27. En este contexto, Jesús está siendo juzgado por las autoridades judías y romanas. Pilato, el gobernador romano, interroga a Jesús sobre su realeza y su culpabilidad. El diálogo refleja la tensión entre la autoridad secular y la divina. Jesús declara que su reino no es de este mundo y que vino para dar testimonio de la verdad. Este diálogo destaca la naturaleza espiritual y trascendente de la misión de Jesús, así como su disposición a sufrir por la verdad y la salvación. Diálogo número 15. Jesús se aparece a los discípulos en el camino de Emaús después de su resurrección. Este diálogo se encuentra en Lucas 24. En este contexto, 2 discípulos, desalentados por la crucifixión, estaban caminando hacia Emaús cuando Jesús se les une, pero ellos no lo reconocen de inmediato. Jesús les explica las Escrituras y cómo su muerte y resurrección cumple sus profecías. El motivo principal es revelar la conexión entre las Escrituras y su propia obra redentora, además de mostrar que Jesús está vivo y presente. Cuando finalmente lo reconocen, al partir el pan enfatiza la importancia de su presencia continua en la vida de los creyentes. Bien, estos 15 diálogos bíblicos ilustran la rica y variada comunicación divina a lo largo de la historia. Desde el Edén hasta la redención de Jesús, revelan la soberanía,
la gracia y el deseo de Dios de guiar, redimir y transformar la relación entre Él y la humanidad.